Pues vamos a pasarnos al otro tema para darle estos próximos 10 minutitos sobre Felipe Calderón y su silencio sepulcral en torno a Genaro García Luna, ¿no? Ya en su momento dijo que él no sabía que su secretario de seguridad estaba pues ahí tenía nexos con el narcotráfico, que no sabía que sus oscuros negocios detrás de su puesto de secretario de seguridad y todo así como de, ya, güey, así de ya, güey, Así de, ¿cuál quieres ya, que nos güey, chupemos ya? O sea, ya, güey, ya. y sigue en esta postura, ¿no? Ya hasta el periodista Francisco Cruz le dijo, además de cínico, cobarde, ¿no? Felipe Sí, Calderón, cobarde hasta la médula, cobarde, es un cobarde este señor. Y el presidente ayer se lo dijo, ¿no? A ver, creo que Felipe Calderón nos debe una explicación a todos los mexicanos de su secretario de seguridad, que ya se acerca su juicio este año en octubre, ¿no? sí, ¿Será claro, culpable, no? sí, Perdón, Rob. claro. Sí, y hasta Broso sacaba ahí un tuit de que sí, que Felipe Calderón nos dé explicaciones de lo que de cómo está con García Luna, pero también Andrés Manuel nos tiene que explicar por qué no ha metido a la cárcel a Peña Nieto. A ver, Ay, ahí hay que explicarle a la oposición y también recordar a nuestro querido auditorio y a toda la fascista que anda por ahí, que hay algo que se llama, a ver, repitan después de mí, división de poderes. El presidente de la República no puede meter a la cárcel a nadie, no lo puede hacer. Así como sí lo hacía, por ejemplo, Felipe Calderón. Ahí está el caso, por ejemplo, del periodista Jesús Lemus, que estuvo pagando una condena de 3 años, 3 años ¿no? de prisión y en máxima seguridad además, como si En fuera el, ajá. uno de los capos más peligrosos del planeta, del mundo mundial. O sea, tenemos casos de periodistas como el caso del maestro Lemos, que sí, que fueron a parar a la cárcel por hacer estas investigaciones y notas periodísticas incómodas para personajes como Felipe Calderón. Y entonces ya ahorita Calderón dice, pues no, pues es que no sabía. Y luego sale Broso y dice, no, que nos explique, pero que también Andrés Manuel nos explique, cuando en realidad quien hace estas denuncias, en todo caso, es la Fiscalía General de la República, y el que resuelve es el Poder Judicial, no el presidente de la República. Siguen en esta dinámica de que todo lo que sucede en el país es culpa de Andrés Manuel. Y aquí tenemos, como bien dice Paco Cruz, ¿no? Pues es que además de cínico, si efectivamente es Cobarde. cobarde, o es pendejo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a suponer, sin conceder que realmente no supiera, que, ok, No, va, te la concedo, no sabía. le Pues damos entonces, ese beneficio va, de la duda. entonces, ¿qué tipo de criterios utilizaste para meter a la gente a puestos estratégicos como el de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿En manos de quién los pusiste? ¿O qué? ¿Se la pasó alcoholizado todo el sexenio y nunca lo notó o qué? Suponiendo que no se dio cuenta. Y si se dio cuenta, pues qué poca madre, ¿no? Sabiendo que tenía sus vínculos con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa, pues de todos modos, sabiendo eso, ahí lo metió. Ahora, no solo Felipe Calderón, por ejemplo, ahí tenemos una fotografía de la primera mitad del sexenio, tenemos ahí, por ejemplo, todavía como secretario de Gobernación a Juan Camilo Muriño, Ahí que era está. uno de los íntimos de Felipe Calderón, que pues estaba Perdió la vida ahí llamado, sí, en un avionazo ahí en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. se Así es. acuerda. Y no dudemos que también pudiera estar embarrado, por ejemplo, el general Galván, que guardó una postura casi sepulcral durante casi todo el sexenio, pero en el último año de gobierno, el 13 de febrero, el día de la Marcha de la Lealtad, de la última, reconoció a Felipe Calderón como una persona responsable y valerosa que hizo frente al crimen organizado. Así que no dudemos que ahí mi general Guillermo Galván tenga vela en este entierro. Pero pues Claro. mientras Felipe Calderón, calladito, calladito. Pero eso sí, gritando en silencio a través de la prensa chayotera, Así que es. saca las cifras de la violencia actualmente y dice, se ha disparado el índice de violencia Peor que con Calderón, peor que con con Peña Peña. Nieto, así es. Y como ponía el periódico Reforma en primera plana, la violencia en los gobiernos de Morena. Y yo checaba en dónde ubican la violencia. Son puros gobiernos que, salvo el de Barbosa y salvo el de Cuitláhuac, en Puebla y Veracruz respectivamente, todos los demás son de gobiernos que acaban de entrar. O sea, no, Dios, no inventes. Si me dejas compartir ya para Las concluir cifras. este segmento así de bote pronto, fíjate que me Adelante, estaba yo, adelante, Ro. me estaba yo buscando una pues información de cifras de la violencia y me encontré una investigación de Human Rights Watch
Y me animo a citar este organismo no gubernamental, esta ONG, para pues cumplir el deseo a la oposición, ya que ya ves que a ellos les encanta citar a los organismos de la sociedad civil y a los organismos A las autónomos, ONGs a las y... ONGs y demás, y vemos, fíjate, si ahí la tenemos en pantalla, como esta que tenemos del lado izquierdo es lo que publicó el Reforma en primera plana hoy en la mañana. A El ver, índice échala de... más grande a ver si se puede. Sí, A a ver, ver. vamos a ver primero las cifras. El Ajá, de Felipe Calderón, por ejemplo, vamos a ver el rojo, ¿no? Las ajá. ejecuciones, empezó en 14,000 y luego termina, se sube a 27,213, luego baja un poquito con Peña, 24,559 y luego sube con López Obrador, 32,967. Dices, bueno. Pero resulta que Human Rights Watch, de hecho, aquí pongo captura de pantalla. La fecha, octubre 10 del 2018, o sea, todavía gobernaba Peña Nieto, de una nota, ojo, publicada en el Universal, no en un medio chairo, no, en el Universal ni más ni menos, como Human Rights Watch rescata esta nota del Universal que es una entrega de 4, es una nota bastante larga, son 4 notas bastante largas, pero me fui por esta. Dice, en la mayoría de los casos de ejecuciones documentados en nuestro informe 2011, soldados o policías, ojo, manipularon, ocultaron o destruyeron pruebas para simular que sus víctimas eran agresores armados o muertos en enfrentamientos entre cárteles rivales. O sea, le movían ahí tantito para que pareciera que eran miembros del crimen organizado. Y por el otro lado, dice, estas simulaciones no requieren demasiado esfuerzo, pues es muy improbable que las autoridades realicen una investigación rigurosa. En muchos casos las investigaciones se inician, pero no llegan a ningún puerto, ya que los investigadores no adoptan medidas básicas, como realizar pruebas de balística o entrevistar a testigos. O peor aún, los investigadores, entre comillas, resuelven casos sobre la base de confesiones y testimonios que se obtienen mediante tortura y por ende son poco confiables e inválidos. Este es un pequeño fragmento de lo que corresponde a Felipe Calderón. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, A ver, así Ro. también, dentro de la misma entrega de 4, Ajá. vemos aquí la de Peña Nieto, no nada más falseó, sino que además ocultó información. Dice, dice este texto que Sí. recupera Human Rights Watch. En lugar Ajá. de proveer más información, el gobierno de Peña Nieto optó por una mayor opacidad. En vez de examinar y explicar la relación entre la delincuencia organizada y el número de homicidios, que ahí es donde, ojo, Loret de Mola publica en su sitio, declaraciones de Calderón, donde el ex usurpador de México decía que Peña Nieto maquillaba las cifras, dicho por Calderón. Y aquí Human Rights Watch rescata esta nota del Universal, donde dice que en vez de examinar, explicar la relación entre la delincuencia organizada y el número de homicidios, simplemente optó por no contabilizarlos, o sea, no meterlos a la cuenta. En vez de investigar el índice de letalidad sospechosamente desproporcionado, la Sedena anunció que ya no estaba registrando la cantidad de civiles que mataran los soldados. Y en vez de promover una mayor transparencia, el presidente logró que se promulgara la Ley de Seguridad Interior con disposiciones que restringirían gravemente el acceso a la información y así convirtió la política de opacidad en mandato legal. Esto, esto es lo que observamos claramente en las cifras de la violencia de las administraciones anteriores. Cuando llega el presidente López Obrador y le quita el maquillaje a las cifras Eso, muy y importante. decide Cifras ponerlas honestas. en la mesa como son, Sí, precisamente honestas. para empezar a resolver el problema, porque si no reconoces el problema, pues no los puedes empezar a resolver. Entonces, pues obviamente, ¿qué pasa? Pues se disparan las cifras, porque el presidente ya no está maquillando. Las escenas de crimen ya no se están manipulando, al menos no por autoridades federales, porque los estados es otro brete que hay que resolver también ahí. Y es algo que atora mucho la resolución, sobre todo de los homicidios culposos, los que son medios accidentales, parecen ser accidentales. Entonces, si tienes un maquillaje de cifras de violencia y de repente llega un presidente y dice, vamos a quitar el maquillaje y vamos a decir las cosas como han sucedido, obviamente se disparan las cifras, pero no es que la violencia haya crecido en este sexenio, sino que Andrés Manuel, y con perdón de la expresión tuya y del querido Antonio, tuvo los pantalones y los huevos para decir, este es el problema real, esto es lo que tenemos y a esto es a lo que estamos dando respuesta tanto desde el nivel federal como desde los gobiernos estatales. Desafortunadamente, los estados gozan de una autonomía bastante mañosa
ahí tenemos, por ejemplo, a Cabeza de Vaca, que pese a estar desaforado por los diputados federales, pues como necesitan casi casi el permiso de los diputados locales, pues al señor la Fiscalía General de la República no lo puede tocar, simple y sencillamente, ¿no? Entonces tienes una autonomía bastante viciada en los estados y esa es una de las razones por la que la resolución de los problemas de la violencia no puede avanzar como quisiéramos. Si el gobierno federal, con el presidente López Obrador y la estructura que tiene, pudiera avanzar con más libertad al interior de los estados, casi te podría afirmar que la violencia ya hubiera bajado en un 50%. Casi, casi, casi. Oye, y el presidente sabe al reto que se enfrenta. ¿Ustedes creen que no? O sea, Claro. imagínense lo que heredamos de estos sexenios, de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, como dice Rode, cifras maquilladas, ¿no? Así es. De Y cuánto además desaparecido. y Así. tienes a los periodistas ahorita diciendo, subió la violencia, pero cuando Ajá. lo acabamos de ver, la nota la reproduce Human Rights Watch, pero la publica el Universal. El Universal y su hermanito el Reforma, que antes decían la violencia está bien cañona y se está maquillando, son los mismos que están diciendo ahorita que la violencia creció. O sea, ellos mismos se están contradiciendo. Por eso, como yo te decía en el programa pasado, le apuestan mucho a la desmemoria, le apuestan mucho a los malos hábitos, por ejemplo, de lectura. Ya no digamos a los hábitos de investigación, de que sea el propio ciudadano el que se ponga a rascar en la red, ¿no? Sí, a veces lo que está pasando ahorita es que ahora la gente que se informa mediante redes sociales, obviamente ya vio el Universal, estos medios corporativos, que ahí ya está el mercado en redes sociales y qué es lo que hacen, meterle dinero ahí, y con estos encabezados escandalosos, amarillistas, y la gente no abre la nota, no lee la nota, se deja guiar exclusivamente por el encabezado de que Encabezado. subió la violencia un tanto por ciento peor que con Peña Nieto y Calderón, y ahí con eso se quedan. Así es. Ya no entran a la nota, ya no la leen, la replican, eso sí, la La comparten. reproducen. Así es. Y en el caso del COVID es exactamente lo mismo. Recuerdo un encabezado de una nota, creo que del Universal precisamente, donde decía, niño de 12 años fallece por COVID tras su fiesta de cumpleaños. Entonces tú te quedas, no manches, que... Y veías los comentarios, este gobierno es una mugre, ya sabes, ¿no? Entras a la nota y resulta que no, ni siquiera fue aquí en México, fue en el estado de California, en Estados Unidos, donde efectivamente el niño que padecía obesidad y diabetes, desafortunadamente fue contagiado en su fiesta de cumpleaños de COVID. Y entonces eso, el COVID combinado con la obesidad y la diabetes que padecía, pues lo llevó a un desenlace fatal. Pero eso no lo dicen ni en el encabezado. Y aprovechando que la gente no lee, pues la gente se va muchas veces con la finta de que pues fue aquí en México, pero resulta que no fue en México, fue Estados Unidos, y fue de un niño que padecía obesidad y diabetes, dos de las comorbilidades más peligrosas para mezclarse con el COVID. No, hombre. Y ¿sabes qué? Ahora he notado que también algo que hace Facebook es advertir, esta nota que estás a punto de compartir es del 2009, o esta nota que quieres compartir es de hace 5 años, porque esa es otra, ¿eh? Poco. Ajá, ya te está advirtiendo y qué bueno, qué bueno. Me ha tocado que me lo hace 2 veces y me meto a la nota y digo, fíjense, o sea, es de hace ya tiempo, no es una nota vigente y uno la comparte, la replica y es una nota ya vieja y ni siquiera de aquí, de otro país. O sea, y Sí, sí, apenas sí. acaban de meter este mecanismo en Facebook. O sea, antes, imagínense, les digo, con el encabezado se queda la gente y ya. Y bien dices con las imágenes, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaban con este furor anti-AMLO de las marchas y todo? Y también fotografías que ni siquiera eran de México, eran en Argentina o de Chile. Pusieron, me acuerdo, una de Egipto, o sea, cosas totalmente alejadas de la realidad que tú dices, qué nivel de opositores y críticos tenemos? ¿Qué nivel tan pobre, tan pequeño, tan primitivo, tan básico? Tan básico, me encanta esa palabra, tan básico, ¿no? Tan faltos de ética, de verdad, o sea, qué horror. También hoy habló de García Luna y se le fue con todo porque además es una persona irrespetuosa y prepotente. ¿Te acuerdas? Y puso esta imagen de, ya para cerrar, porque ya entró aquí Pivek. Ay, ¿dónde quedó esa imagen? Aquí la tenía, caray. Y ya queremos pasar a cosas un poquito más Y ya queremos agradables. pasar, exactamente. Ya la perdí, de la esposa del expresidente de Sí, de Francia, Carla Bruni, de Carla Bruni, de cómo la está viendo toda, con la todo mirada, ahí, va pasando Carla del, Bruni, modelo,
y tienen los ojos mirando como hacia abajo con la cabeza medio de perfil, Genaro García Luna y Agustín Carstens, el entonces secretario de Hacienda. Y la pues, mirada de Cuadri. sí, hicieron un cuadri, efectivamente. ¿No? Hicieron un cuadri. Y también Carstens. Esa, mira, ándale, está. Es, Sí, ahí está. Que esa visita oficial del presidente Nicolás Sarkozy, híjole, fue de mucha tensión. Y y todavía eso bueno, agrégale las faltas de respeto a la señora Bruni, que, híjole, qué pena, qué pena. qué fuerte, ¿eh? No, si el gobierno mexicano ha dado, los políticos mexicanos han dado notas brutales como esta, por ejemplo, o cuando fueron a una visita de Estado a la Casa Blanca y un funcionario creo que sí fue de Calderón, no me acuerdo si fue de Calderón Se sí fue, robó, que se ¿no? robó 7 teléfonos BlackBerry y luego ¿No? apeló a su inmunidad diplomática para que no lo agarrara, para que no lo arrestara la policía. ¿De qué No, estamos hablando? los mexicanos dándonos a Ajá. conocer Cuadri en y redes Cuadri y sociales. la edecán del INE, que por cierto estaría interesante saber cuánto le habrá pagado el INE a la señorita para salir a poner ese tipo de gastos frívolos, digo. Lo hubiera podido hacer Lupita Juárez, que era una de las de las personas que conducían el evento, pero no, tuvieron que contratar a una edecán que este tipo de chicas trabajan para agencias de publicidad y pues bueno, también ahí tenemos otro ejemplo de gasto superficial. Los políticos mexicanos, en general, muchos de ellos dando la nota, haciendo el papelón. No, por eso les digo, no les bastó ser Y corruptos. luego, sí, O no. sea, Y si te quieres enterar de algunas cosas ya fuera del ámbito, digamos, de la política grillera,